Buenas noches, doctora Segarra, Nonceva y Jessica. En esta oportunidad les habla el grupo 7 y presentaremos este tema que es de mucha importancia para nosotros como estudiantes de Derecho. Nuestro tema se titula Lesión, peligro y causas de justificación en la teoría del delito. Bien, como expositores tenemos a Alvarado Vilela Gracila Paola, Córdoba Roldán Nicole, Ruiz Alegría Leonardo, Ríos Huerta Cecilia y quien les habla Vázquez Brugueiro Adriana. Bien, como introducción tenemos que la teoría del delito analiza cuándo una conducta puede ser considerada delito y cuáles son sus elementos jurídicos. Dentro de esta teoría destacan conceptos muy importantes como la lesión y el peligro, el desvalor de la acción y resultado y las causas de justificación, las cuales pueden determinar si una conducta es antijurídica o permitida por el derecho. Continúo hablando, en este caso, de lesión y el peligro en el derecho penal. En el derecho penal, los delitos se clasifican según la forma en que afecta, por ejemplo, un bien jurídico protegido, como la vida, la salud, la libertad o el patrimonio. Por ello, existen los delitos de lesión y los delitos de peligro. ¿Qué serán los delitos de lesión? Los delitos de lesión son aquellos en el que el bien jurídico resulta efectivamente dañado o afectado, es decir, el resultado perjudicial sí ocurre. Por ejemplo, cuando una persona golpea a otra y le causa heridas, existe una afectación real a la integridad física. En el Perú, eso se encuentra regulado en el Código Penal. Por ejemplo, en el artículo 121 del Código Penal lo señala. El que causa a otro daño en el cuerpo o en la salud. En el artículo es claro porque protege la salud y la integridad física de las personas, sancionando cuando el daño ya se produjo. Otro ejemplo claro es el homicidio, regulado en el artículo 106 del Código Penal. El que mata a otro será reprimido. Aquí la lesión al bien jurídico, como la vida, es total porque la víctima fallece. Ahora seguiré hablando un poco más sobre los delitos de peligro. En los delitos de peligro no es necesario que exista un daño real. Basta con el que, en este caso, el bien jurídico haya sido puesto en riesgo. El derecho penal interviene antes de que el daño ocurra, buscando prevenir consecuencias más graves. Por ejemplo, conducir en estado de ebriedad pone en peligro la vida y la seguridad de la seguridad de las personas, aunque no se produzca un accidente. El Código Penal regula este supuesto como en el artículo 274, el que encontrándose en estado de ebriedad o drogadicción conduce. La conducta es castigada porque crea un riesgo para la sociedad. Los delitos de peligro pueden ser de dos formas: peligro concreto o también peligro abstracto. El peligro concreto debe demostrarse que el riesgo realmente existió. El peligro abstracto, la ley presume que la conducta ya es peligrosa por sí misma. ¿Cuál será la diferencia principal? La diferencia esencial es que en los delitos de lesión, el daño al bien jurídico sí ocurre, y en los delitos de peligro solo existe una amenaza o riesgo de daño. Por ello, el derecho penal no solo castiga cuando el daño ya se produjo, sino también cuando una conducta pone en riesgo bienes importantes para la sociedad. Tipos de peligro en el derecho penal. El derecho penal, los delitos de peligro se clasifican principalmente en peligro concreto y en peligro abstracto.
Esta clasificación depende de la forma en que la conducta pone en riesgo el bien jurídico protegido. Hablaré un poco del peligro concreto. Existen peligros concretos cuando debe demostrarse que la conducta realmente puso en riesgo un bien jurídico determinado. Es decir, el juez necesita verificar que hubo una situación peligrosa, real y cercana. Una característica del peligro concreto, el riesgo debe ser en probarse. Existe una amenaza efectiva para una persona o bien o un bien jurídico. No basta con el simple realización de una conducta. Por ejemplo, eh, pueden encontrarse un delito relacionado con exposición al peligro común regulado en el Código Penal peruano. Por ejemplo, donde existe y se comprueba que la conducta sí generó un riesgo, pero efectivo. El peligro abstracto, en el peligro abstracto, la ley presume que determina que una conducta es peligrosa por sí misma sin necesidad de probarse un riesgo concreto en cada caso. Una característica del peligro abstracto. No se necesita demostrar un daño o un riesgo específico. Otro, el peligro se presume por la propia ley. Un ejemplo claro, conducir en estado de ebriedad, aunque no se haya producido un accidente de tránsito, la conducta ya presenta un peligro para la sociedad. Si lo llevamos al sustento legal, es claro en el artículo 274 del Código Penal, el que encontrándose en estado de ebriedad o drogadicción conduce. La norma sanciona este acto de conducir bajo estos efectos porque la ley considera que esa conducta es peligrosa en sí misma. ¿Y cuál será la diferencia entre peligro concreto y el peligro abstracto? Por ejemplo, peligro concreto. Debe probarse el riesgo real, mientras que en el peligro abstracto el riesgo se presume. Existe, por ejemplo, en peligro concreto, existe una amenaza efectiva, mientras que en el peligro abstracto basta la conducta prohibida. El peligro concreto requiere análisis del caso, mientras que en el peligro abstracto la ley considera peligrosa la conducta, ¿no? Un ejemplo claro del peligro concreto, disparar cerca de una persona, mientras que en el peligro abstracto, conducir ebrio. Hablaré también desde el valor de acción y el del valor del resultado. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es la gran importancia de esto? El derecho penal, el delito no solo se analiza por el daño causado, sino también por la conducta realizada por el autor. Por ello, la teoría penal distingue entre el desvalor de acción y el desvalor del resultado. El desvalor de acción se refiere a la conducta que en este caso ocasiona el autor, es decir, a la forma en que actuó y al incumplimiento de las normas jurídicas. Aquí se evalúa principalmente la peligrosidad y la reprochabilidad de la acción realizada. Lo importante no es solamente el resultado, sino también el comportamiento contrario al derecho. Por ejemplo, una persona dispara contra otra. ¿Cuál es la intención? Matarla. Pero al fallar el disparo, aunque la víctima en este caso no muera, la acción sigue siendo grave porque existió una voluntad de acabar con su vida. En este caso existe un alto desvalor de acción debido a la intención y la peligrosidad de la conducta. Aquí, en relación con el Código Penal, esto se relaciona con la tentativa, regulado en el artículo 16 del Código Penal. En esta tentativa, el agente comienza la ejecución
de un delito que decidió cometer sin consumarlo. La norma demuestra que el derecho penal también sanciona conductas peligrosas, aunque el resultado no llegue a producirse. El desvalor de resultado, en cambio, se refiere al daño o afectación causada al bien jurídico protegido. Aquí lo importante es la consecuencia producida por esta conducta. Mientras mayor sea el daño ocasionado, mayor será el desvalor de resultado. Por ejemplo, si una persona causa lesiones graves a otra, el resultado afecta directamente, por ejemplo, la salud e integridad física de la víctima. En este caso, es reprochable de una forma penal, aunque por el daño efectivamente producido. Lo sustento en el artículo 121 del Código Penal, el que causa daño a otro grave en el cuerpo o en la salud. La norma sanciona el resultado lesivo a causa, en este caso, a la víctima. Diferencia entre ambos. El del valor de acción se enfoca en la conducta del autor, mientras que el del valor del resultado se enfoca en el daño causado. En el desvalor de acción analiza la periodicidad e intención, mientras que el de valor de resultado analiza la afectación al bien jurídico. El desvalor de acción también puede existir sin resultados, mientras que en el desvalor de resultado requiere de una consecuencia dañosa. Como nos damos cuenta, el desvalor de acción y el desvalor del resultado permite evaluar íntegramente un delito. El primero analiza la conducta peligrosa o contraria al derecho, mientras que el segundo estudia el daño causado al bien jurídico protegido. Ambos son fundamentales para determinar la gravedad del hecho y la responsabilidad penal del autor. Le doy pase a mi compañera Nicole. Bien, buenas noches. Continuamos. Causas de justificación. Imaginemos la vida diaria. Si alguien entra a tu casa para agredirte, tienes derecho a defenderte, ¿cierto? Esto es legítima defensa, una de las causas de justificación. Las causas de justificación son situaciones en que la ley autoriza una conducta que normalmente sería delito. Dentro de las principales causas, según la ley peruana, tenemos la legítima defensa, que refiere a protegerse de una agresión ilegítima, el estado de necesidad, que trata de evitar un daño mayor a bienes propios o ajenos, el cumplimiento de un deber, por ejemplo, actuar como policía dentro de la ley, y el ejercicio legítimo de un derecho, como defender tu propiedad, tu integridad o derechos reconocidos por la ley. Dentro de los efectos legales de las causas de justificación, el acto deja de ser antijurídico, no existe responsabilidad penal por esa acción y la persona no será sancionada y su acto se considera lícito. Un ejemplo práctico al respecto es que si alguien intenta robarte, puedes defenderte usando la fuerza necesaria y en este caso no cometes un delito porque la acción está justificada por la ley. Elementos subjetivos de justificación. No basta con que la causa exista, el autor debe conocerla y actuar voluntariamente bajo ella. Esto significa que no se justifica un acto si la persona actúa por accidente o por ignorancia de la ley. Elementos clave. Conocer la situación justificante, es decir, saber qué estás haciendo respecto cuando tú estás siendo atacado o que tu acción evite un daño mayor. Actuar voluntariamente, es decir, decidir intervenir de manera consciente y dentro de los límites legales. Ejemplos prácticos. Solo hay ley, legítima defensa si la persona sabe que está siendo atacada y si actúa pensando erróneamente que está en peligro, podría haber error de prohibición y la ley analiza la situación para poder determinar responsabilidad. Eh,
En el artículo 20 del Código Penal se establecen las causas de justificación, las que ya les he mencionado: legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho. La existencia de estas causas elimina la antijuricidad y por lo tanto la responsabilidad penal. Es importante entender que solo se justifica la acción, no cualquier daño causado. La respuesta debe ser proporcional al ataque o al riesgo. Por ejemplo, si alguien te amenaza con la vida, puedes defenderte, pero si usas más fuerza de la necesaria, la acción puede perder su justificación y generar responsabilidad parcial. Doy pase a mi siguiente colega. Gracias, compañera Córdoba. Error en las causas de justificación. ¿Qué es el error en las causas de justificación? Ocurre cuando una persona actúa creyendo que existe una situación que justifica su conducta, pero en realidad dicha situación no existe o es interpretada incorrectamente. Este tipo de error afecta la percepción del autor sobre la licitud de su actuar y puede influir en su responsabilidad penal. Ejemplo, disparar pensando equivocadamente que alguien iba a atacar. Error sobre los presupuestos de una causa de justificación. Sucede cuando el sujeto cree equivocadamente que se cumplen los requisitos para actuar legítimamente. Justificación incompleta y atenuación de la pena. Existe cuando no se cumplen totalmente los requisitos de una causa de justificación. Sus características son cuando el hecho sigue siendo delito y disminuye la gravedad de la conducta. La pena puede reducirse en 1 o 2 grados. El ejemplo es defenderse usando la fuerza excesiva. A continuación doy pase a mi compañera Ríos. Muy bien, continuando con la exposición, vamos a llegar a las conclusiones. Eh, la teoría del delito, pues, constituye una herramienta muy fundamental del derecho penal, ya que permite analizar de manera ordenada cuando una conducta humana puede ser considerada delito y cuando corresponde atribuir responsabilidad penal. A través de esta teoría se estudian elementos esenciales como la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, las cuales garantizan que la aplicación de la ley sea justa y basada en criterios jurídicos claros. La teoría del delito, ¿qué nos permite? Nos permite determinar cuando una conducta puede ser considerada delito y cuando no existe responsabilidad penal. También la lesión y el peligro son formas de afectar un bien jurídico protegido. Por ello, el derecho penal sanciona tanto el daño efectivo como la posibilidad del daño. Los delitos del peligro han ampliado la intervención del derecho penal en ámbitos modernos como en el medio ambiente, salud y en la economía. La antijuricidad se compone del desvalor de acción y el desvalor de resultado, ya que ya no basta causar daño, sino que la conducta también debe ser prohibida por la ley. Para que exista justificación, el autor debe de actuar con conocimiento y voluntad de encontrarse en una situación permitida por el derecho. El error en las causas de justificación puede excluir y disminuir la responsabilidad penal dependiendo si el sujeto actuó razonablemente o no. En conclusión, todos estos temas reflejan que el derecho penal no solo busca sancionar conductas, sino también proteger bienes jurídicos y garantizar que la responsabilidad penal sea aplicada de forma proporcional, razonable y conforme a los principios de justicia. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado esta exposición.